Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Hermanos, cuando yo era niño, recuerdo una vez de pasar de la escuela a la casa, estuve caminando. En aquellos años no teníamos buses que nos llevaban a la casa. Estábamos en un vecindario grande, pero seguro, más o menos seguro. Y un día estaba volviendo a mi casa y decidí de tomar un atajo, un camino corto a mi casa, que nunca había visto o nunca había pasado por ahí, pero pensé que, bueno, si paso por esas casas aquí, no voy a tener que dar la vuelta por ahí. Entonces, entré en el patio de uno de los vecinos y de repente escuché un sonido que como tac, 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 tac. Y era pues una cadena. Y era un perro grande, blanco, que venía debajo de una casa, pero la cadena, cada eslabón, hacía su ruido mientras que se alargaba. Y venía corriendo ese perro hacia mí. Y me dio en la nalga muy fuerte. Yo estaba sangrando, tenía 3 huecos en la nalga. Y llegando a la casa, pues estaba llorando y todo, pero nadie me había dicho que había un perro bravo ahí, ¿no? Y yo tenía que experimentarlo yo mismo. Jamás pasé por esa casa después, y recuerdo que mi mamá se preocupó y fue a la casa para preguntar si si el perro quizás tuvo la rabia, ¿no? Y claro que en aquellos años no daban tantas vacunas para animales, pero le aseguraron a mi mamá que no estaba, el perro estaba bien, pero bien bravo es lo que era. Y pues estamos pues con esto en mente. Voy a dejar ese cuento por un segundo para volver a retomarlo un poco más adelante. Pero estamos en este estudio viendo pues que Cristo es nuestro tesoro incomparable. Este es el tema sobresaliente sobre todo el libro de Filipenses. Y en el primer capítulo vimos que Cristo es nuestra vida. Podemos decir que no, mi vida es el fútbol, o mi vida es el trabajo. No, hermanos, para el creyente, la vida es Cristo, el vivir es Cristo, como dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para el creyente es cierto. Para nosotros la muerte no es pérdida, la muerte es una promoción. Es una graduación a nuestro hogar celestial. En el segundo capítulo vimos que Cristo es nuestro ejemplo. Y vimos varios ejemplos en ese capítulo de gente que, por ejemplo, Timoteo, Pablo mismo dijo que yo soy una libación, una ofrenda derramada sobre la ofrenda de ustedes. Y también habló de Epafroditis, que era un joven que casi murió dando un regalo, llevando una ofrenda al apóstol. Y entonces, en ese capítulo vimos que Cristo es nuestro ejemplo, y el versículo 5 subraya ese concepto diciendo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Jesucristo. ¿Y qué era el sentir de Cristo? Era ofrecerse, era sacrificarse por el bien de otros. Entonces esa es la actitud que el Señor quiere que tengamos. En el capítulo 3 vamos a ver otro tema. Bajo ese tema grande de Cristo, nuestro tesoro incomparable,
y es Cristo nuestra justicia. Podemos tener una autojusticia, una justicia humana, pero esa justicia no vale, hermanos. Lo que vale es la justicia que Dios nos declara. Y entonces Pablo va a rehusar el deseo de gloriarse en sus propios logros. Va a poner eso a un lado, incluso va a ponerlo en el basurero, ¿verdad? Va a echarlo completamente. Y tenemos el versículo clave de este capítulo que es, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, esta es la justicia que tiene valor. Y nosotros tenemos esa justicia como una dádiva de nuestro Dios, un regalo, algo que nos da gratuitamente en Cristo Jesús. Entonces, con esto en mente, lo que vamos a ver en el capítulo 3 es interesante que vamos a ver que, primeramente leamos los versículos 1 al 8. Y voy solamente en el día de hoy a enfocar en los primeros 3 versículos, 1, 2 y 3, pero vamos a leer para que tengan el contexto del capítulo, vamos a mirar los versículos. Comenzando en el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, y he aquí los perros. Guárdense de los perros, ¿verdad? Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y diría que si hay alguien aquí con cuchillo, tengan cuidado de acercarse. Porque vosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, lo que vamos a ver un bosquejo completo del capítulo 3. Los primeros 3 versículos hablan de una advertencia contra la falsa confianza religiosa. Pablo no quiere que nosotros tengamos un mal concepto dado por falsas enseñanzas o falsos maestros. Versículos 4 al 6, Pablo usa a sí mismo como caso de prueba. Él va a ponerse como ejemplo de una persona que no se deja engañar por los logros personales, por el orgullo personal. Entonces, en versículos 7 y 8, Cristo cambia el sistema de valores de Pablo. Pablo dice que todo lo que he ganado, esto lo voy a echar afuera.
como basura. Y voy a seguir con la declaración de Jesucristo sobre mi vida. Me ha declarado justo en sus ojos. Y si Jesucristo me declara justo, ¿quién puede condenarme? ¿Quién es más grande que Dios que puede cambiar el juramento de Él, lo que Él dice? Nadie, hermanos, nadie. Y entonces en el versículo 9 vamos a ver el asunto central el asunto central es la justicia. Pablo no quería una justicia propia derivada por la ley. Quería la justicia que viene de Dios por la fe en Cristo Jesús. Luego en versículos 10 al 14 vamos a ver que la gracia no produce pereza espiritual. Si alguien dice que no, yo estoy bajo la gracia, pero no están pues viviendo una vida de santidad, una vida de acción, probablemente no entiende la gracia. Tiene una gracia, pues una falsa gracia, como dice, vamos a leer un versículo en segundo de Pedro, que habla de que hay una gracia verdadera, una verdadera gracia y hay una falsa gracia. En segundo de Pedro 1, versículo 1, capítulo 3, versículo debería de haberlo anotado. Ok. No lo voy a hallar. Primera vez en la vida. Puede ser el 18, hermano. No, bueno, esto está perfecto. Vamos a leerlo. No es el versículo que buscaba, pero está bien. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Y no sé por qué no puedo hallar el versículo exacto que quería, pero Dios quería que enfatizáramos el 18. Gracias, hermano. Y después le pago. El 15 al 19, en esos versículos, vamos a ver que Pablo llama a los creyentes a pensar con madurez y a andar cuidadosamente, y que no sean enemigos de la cruz, como dice ahí. Y los versículos 20 y 21 van a acabar diciendo que debemos tener una perspectiva celestial, una perspectiva divina, y la podemos tener en la vida cotidiana que llevamos día tras día. Muy bien, volviendo al versículo 1 de capítulo 3 de Filipenses, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Cuando dice por lo demás, parece que está por acabar su carta prácticamente. Como si estaba terminando de escribir, pero en realidad le faltan 42 versículos más. No es como un PS, como dicen a veces al pie de una carta, que algo agregado, sino que es el corazón de su propia enseñanza. Pablo parece estar cerrando su carta, pero en realidad está haciendo una transición aquí cuando dice por lo demás. No es el final argumento suyo, es una puerta de entrada a una advertencia muy importante. Va a decir 3 veces en el próximo versículo, tengan cuidado.
Tengan cuidado, tengan cuidado. El segunda frase en ese versículo dice hermanos. Y es importante enfocar en esa palabra. ¿Por qué? Porque nos ubicamos. Nos está hablando pues a nosotros mismos, los creyentes, los hijos de Dios. Entonces no desechan a un lado la enseñanza aquí. Está dirigida hacia la familia de Dios, el rebaño, los hijos de Dios. Y a veces con nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que repetir cosas, ¿verdad? Porque no lo captan la primera vez que lo decimos. A veces tenemos que volver a decir lo mismo 2 o 3 veces antes de que lo escuchen. Y entonces es lo que vamos a ver en este pasaje. Pero antes de llegar a las advertencias, le dice, gozaos en el Señor. Lo primero que él quería es que ellos tuvieran el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es lo que nos da fortaleza. Si estás cargando amargura, no vas a tener ganas de seguir adelante. Dios quiere cambiar la amargura con el gozo del Señor. Por eso tenemos iglesia, ¿verdad? Por esto nos reunimos para llegar acá, para que Dios nos dé una nueva manera de pensar, una nueva perspectiva, unos nuevos pensamientos. Él quiere reemplazar lo que nos está perturbando con algo bello y bonito. Y es el gozo del Señor. Por eso él mismo aquí dice, gozaos en el Señor. Debemos gozarnos en Él. Los falsos maestros van a ponerles amargura. Un maestro que no entiende la gracia va a infundirte miedo, va a darte desánimo, va a darte miedo pues de fracasar. Y claro que no debemos fracasar nunca. Pero el miedo no es un buen motivador. Lo que nos motiva es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es favor inmerecido. Un favor de lo cual no eres digno de recibir. Y esto es lo que hace que la gracia sea tan lindo. Porque Dios nos bendice cuando en realidad nos debe pues quizás condenar o castigar. Y entonces, hermanos, la gracia es un favor que de lo cual nunca somos dignos de recibir. Entonces, hermanos, que hoy día se gocen en el Señor. Dice, a mí no es molesto el escribiros las mismas cosas. A veces pensamos que, bueno, ya eso ya lo sé. Y Pablo dijo, no importa si ya lo saben, hermanos, dijo Pablo, más o menos en esta carta. Porque necesitan volver a escuchar lo mismo. A veces queremos avanzar, ¿verdad? Queremos entender las cosas muy profundas y todo. Pero, hermanos, para entender lo profundo, primeramente tenemos que tener la base bien estable de lo simple, de lo básico. Y entonces Pablo, para él no era ninguna molestia volver a enseñarles lo mismo que había enseñado antes. Y a veces van a escuchar cosas repetidas desde este púlpito. No es porque yo pienso que son brutos. Es porque pienso que es bueno. Todos necesitamos volver a escuchar lo mismo, volver a los principios, lo básico. Esto nos ayuda entonces a recibir cosas más profundas, ¿verdad? Y para nosotros es seguro, dice. Si repito algo, es para asegurarles, para darles
fortaleza, para empoderarles por lo que viene. Y hermanos, ¿saben lo que viene? Vienen perros, así dice en el próximo versículo. Entonces, para resumir este versículo, Pablo prepara a los filipenses para el peligro, anclándoles en el gozo primeramente, hablándoles con afecto familiar, personal, y repitiendo la verdad esencial como una protección contra las falsas enseñanzas. Entonces, hermano, ahí está el versículo 1. Ahora dice 3 veces en este versículo, guardaos, guardaos, guárdense, 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 hermanos. ¿De qué? Bueno, de perros. Y es una buena advertencia, ¿verdad? Si hay perros rapaces, animales que son pues silvestres o algo así, debemos en realidad tener cuidado. En el primer siglo, en sus casas no tenían mascotas, perros como mascotas. En realidad, ellos consideraban el perro como un animal sucio, un animal a lo cual tiraría una piedra para que se aleje. Y entonces cuando dice a ellos, guárdense de los perros, no está hablando del animal, pero está usándolo como un perfil del falso maestro. El falso maestro es alguien a lo cual debe tirar una piedra, hermanos. Deben lanzar algo para que se aleje. No dejen falsas enseñanzas en su vida. Si lo que uno enseña no se puede hallar en la palabra de Dios, es de desecharlo. Es de ir para otro lado para buscar su sustancia como creyente. Y entonces, guardaos de los perros, dice ahí. Segundo, dice, guardaos de los malos obreros. Hay malos obreros. Sí, hay malos obreros. Y diría que si su compañero de trabajo es un malo obrero, deben buscar otro compañero, ¿verdad? Porque le va a perjudicar el trabajo, su ganancia de la vida la va a perder si estás junto con un mal obrero. Pero no está hablando de la vida cotidiana aquí, está hablando de gente en particular, gente que eran obreros. Enseñaban la palabra de Dios, viajaban de ciudad en ciudad, eran como misioneros en un sentido, o maestros, pero eran falsos. Y de ellos les dio la advertencia de alejarse, de no acercarse a gente que puede ser muy ocupada en lo que están haciendo, pero son malos obreros. Están pues haciendo trampas, están tratando de destruir y no de construir. Y también dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso era en aquel tiempo, había un grupo de falsos maestros que entraban en iglesias diciendo a los hermanos, si no son circuncidados, un rito hecho al hombre por los judíos al octavo día, una cirugía que hacían a todos los bebés hebreos, israelitas. Ahora, si alguien se unía al pueblo de Israel, tenían que pasar, si era hombre, tenía que pasar por ese ritual. Y si quieren más explicaciones de esto, vayan a su diccionario, ¿ok? Pero les digo que en el sentido, ellos estaban pues entrando en iglesias diciendo, si los hermanos que no son judíos aquí no son
circuncidados no pueden ir al cielo. No van a llegar al cielo. Wow, estaban pues confundiendo a muchos de los creyentes débiles con una falsa enseñanza. Tal como hoy en día hay muchos que vienen diciendo que necesitas a Cristo más X y agregan algo aparte, ajeno al evangelio, y dicen que tienes que cumplir esto. Tienes que dar una ofrenda si no das ofrendas, vas a ir al infierno. O si no eres bautizado, vas a ir al infierno. Ahora, ¿es bueno ser bautizado? Claro que sí. Incluso Jesucristo dijo a todos los que van a ser sus discípulos hay que bautizarles. O sea, es importante para nuestro discipulado ser bautizado, pero no es esencial para ser salvo. Por ejemplo, escuchen 1 Corintios, y espero que de veras haya mi cita esta vez. 1 Corintios 1:17 dice, gracias hermano, muy amable. Estoy gritando demasiado quizás. Dice el 17, pero no me envió Cristo a bautizar. Si fuera parte del evangelio el bautismo, ¿cómo? Pablo estaba equivocado aquí. Si el bautismo era absolutamente necesario para la salvación, Pablo se equivocó tremendamente aquí porque él mismo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Ven cómo él pone el bautismo como una y el evangelio como otra? Y es pues así. Ahora, hay gente hoy en día que te obliga a, por ejemplo, las iglesias aquí en muchas partes dicen que no hay que tomar la misa, hay que tomar tomar el pan en la iglesia católica para ser salvo. Hermanos, ¿es así? Hay que ir a cierta iglesia para ser salvo. Hay que pasar por cierto acto religioso para ser salvo. Hermanos, no es así. Somos salvos por una obra, hermanos. Y Cristo la hizo hace 2000 años. La obra era tomar tu pecado, tomar tu maldad sobre sí, en su propio cuerpo, y morir en tu lugar. Él pues sufrió la pena de muerte que te correspondía a ti. Y Él lo pagó. Entonces, hermanos, guárdense de 3 cosas: de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores. Y para Pedro, estos eran los falsos maestros. No está hablando, claro que guárdense de perros bravos, hermanos. Es bueno eso. Pero no está hablando en la vida natural. Está hablando de la vida espiritual. Entonces, el versículo 3 comienza así: porque nosotros somos la circuncisión. ¿Nosotros quiénes? Nosotros que somos los hijos de Dios. Hubo una circuncisión en nuestra vida en el momento de creer en Cristo. Dios hizo una cirugía espiritual sobre nuestros corazones. Vayan conmigo a Romanos capítulo 2, el último versículo de capítulo 2, 29. Dice, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la circuncisión verdadera es una circuncisión hecha en el corazón, donde el Señor corta de nosotros el acceso directo a nuestras vidas, la carne, y Él
hace una cirugía ahí por medio del Espíritu Santo y implica que no tienen que obedecer a las órdenes de la carne ahora. Muy bien, entonces nosotros, hermanos, somos la circuncisión verdadera. Esto no quiere decir que somos Israel, pero quiere decir que nosotros pues somos circuncidados por el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Ustedes vienen por naturaleza en este mundo con una carne, una naturaleza pecaminosa de Adán. Y en el momento de la salvación, Él recorta la conexión directa de esa carne sobre su vida. No tienen que obedecer la carne ahora. ¿Por qué? Porque hubo una cirugía. Él recortó esto. Él no solamente hizo eso, sino hizo victorias contra el diablo. Te quitó del dominio de la oscuridad y le puso en el dominio, en el reino de su Hijo amado. Él también conquistó al mundo a nuestro favor por medio de su muerte. Claro que el mundo está todavía. Claro que el enemigo está todavía. Claro que hay una tendencia hacia el obedecer a la carne. Pero hermanos, no es algo que tenemos que hacer ahora. ¿Por qué? Porque hubo esta circuncisión. Nos quitó una carne que no nos es necesario en nuestras vidas. Entonces, dice, y los que en espíritu sirvamos a Dios. Nosotros, los que sirvamos por medio del poder del Espíritu Santo, somos pues la circuncisión verdadera. Somos pues los hijos de Dios, somos identificados con Él y el Espíritu de Dios nos da el poder para conquistar, para vivir en victoria, para vivir con ánimo en un mundo donde abunda la maldad. Hermanos, tenemos el Espíritu de Dios actuando en nuestras vidas. Y entonces, hermanos, somos verdaderamente la circuncisión verdadera. Y nosotros somos los que gloriamos en Cristo Jesús. Y nosotros quizás podemos gloriarnos en nuestros talentos o nuestros logros, pero en realidad para el creyente hay una sola razón por gloriarnos. Es porque tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos a Él como Él quien dio su vida. Ha dado su vida para nosotros. Y ahora vive en nosotros a través de la obra y la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, si vamos a gloriarnos, si vamos a enorgullecernos, debe ser de Él y no de nosotros mismos y no de lo que hemos logrado. ¿Por qué? Porque Él es el quien hizo esa cirugía de la circuncisión dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. Es Él que por medio del Espíritu Santo nos da la capacidad de servirles. Y entonces, hermanos, vamos a gloriarnos en uno solo, en el Santo Hijo de Dios, nuestro Salvador, porque Él ha dado todo para que tengamos vida eterna. Entonces, si yo voy a gloriarme, no va a ser en mis logros, mis talentos, mis habilidades. Voy a gloriarme en el hecho de que Cristo es mi Salvador. Y que nosotros todos apuntamos a Él en nuestras oportunidades en la vida cuando estamos con otros, que estemos ahí enfocándole a Cristo, gloriándonos de Él y no siendo amargos o no siendo de mala conducta tal como el mundo, sino que
que los que están alrededor de nosotros vean claramente a Cristo a través de nuestro vaso. Somos vasos de barro, pero con un tesoro precioso, el Señor Jesucristo por dentro, no teniendo confianza en la carne. ¿Voy a tener confianza en la carne? Para nada. ¿Saben por qué? Bueno, la próxima semana vamos a ver por qué Pablo dijo que no gloriaba en la carne. Y él tenía muchos logros, va a nombrar sus logros, que bueno, yo soy esto y yo hice aquel y yo pertenezco a esta tribu y esto. Y dijo que para mí todo esto es como basura, es para echarlo fuera en el basurero, pues no sé cómo se dice basura en México o qué dicen. Sí, ok, entonces, ya. Entonces, aquí dice, porque nosotros, ahí estoy mirando a mi profesor aquí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, el verdadero cristiano no es confianza en la práctica religiosa, sino confianza en Cristo solamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a mantenernos anclados en el Señor y no vamos a ir detrás de novedades espirituales, de nuevas enseñanzas, de cosas que pueden presentarnos como verdad cuando en realidad no concuerda con la palabra de Dios. Vamos a seguir con la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestro Señor Jesucristo y no con las novedades espirituales que vienen cada rato. Segundo, vamos a mantenernos alerta ante mensajes que suenan bien, pero que corrompen la gracia de Dios. Y pues hay muchas cosas que pueden convertir la gracia de Dios en desgracia, hermanos. Uno puede decir, bueno, yo estoy en la gracia, por esto yo hago este pecado. Hermanos, si estamos en la gracia, es para que esa gracia nos entrene a vivir vidas piadosas, vidas que agradan a Dios. Y por último, guardaos. Guárdense de los perros, de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que abundan. Y la manera de guardarse, hermanos, es seguir fielmente a este libro, hallando su justicia no en lo que tú haces, sino gozándose en la justicia que Él les ha dado. Por esto, el versículo clave del capítulo 3 es, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y esta justicia es una justicia que es ajena a nosotros. Es una justicia que nos imparte en el momento de la salvación. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.